¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Este, podríamos decir, es el libro de la discordia. Se genera desde la Municipalidad de Santiago en medio de un programa de salud. Un grupo de estudiantes de diversos liceos de la comuna formuló 100 preguntas y un comité de expertos, un comité editorial, la respondió. Para muchos este es un aporte a la educación, a la salud, porque entrega información y eso es prevención. Para otros es un libro carente de formación valérica, de una visión sexual integral. Eso ha sido parte de la discusión que ahora comenzamos a analizar. Nota de contexto y de inmediato nuestro panel. ¿Se justifica la polémica en relación al libro que lanzó la Municipalidad de Santiago, 100 preguntas sobre la sexualidad adolescente? Para algunos sí, porque se transgreden límites y el Estado se involucra sin derecho alguno en una esfera que debiera estar protegida, el derecho de las familias y los padres a formar a sus hijos. Una de las críticas más duras vino de la Fundación Amparo y Justicia, entidad que vela por los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, frente a la pregunta 77, que dice: si una niña de 6 u 8 años tiene relaciones, ¿puede quedar embarazada? La entidad cuestionó que no se explicita que las relaciones sexuales con una menor son un delito. El texto, según los críticos, asume todas las formas de sexualidad como válidas, reducida a una actividad corporal, exploratoria y gimnástica, ninguna mejor que otra. El autoproclamado candidato presidencial Manuel José Osandón pidió respeto para los padres de los niños, porque a su juicio se les está pasando a llevar con este tipo de publicaciones. Lo que ratificó otro presidenciable, José Antonio Kast, quien señaló que lo que se pretende con esta iniciativa es reemplazar a los padres y con eso se está provocando un tremendo daño a la sociedad. Por el contrario, quienes apoyan el documento señalan que justamente la municipalidad recoge las dudas que los adolescentes se plantean y responde sin señalar cuál es la conducta que debe o no ser seguida. En vez de invadir la vida familiar y suplantar a los padres, hace todo lo contrario. Estimula la tarea de ellos, dándole la oportunidad que entreguen una información veraz y permitiéndoles con sus respuestas darles un componente moral a sus hijos. La entrega de información nunca es peligrosa por sí misma, señalan quienes respaldan la iniciativa, y menos si ésta permite aprender a ejercitar la libertad de elegir. El Ministerio de Salud señaló además que el documento es realista y responde a las interrogantes que desean resolver los adolescentes y es parte de la obligación de los municipios dar respuesta a ese derecho. La polémica ha sido tal que incluso se intentó hackear el link de descarga del texto como una forma de impedir su lectura. Cabe preguntarse entonces, ¿el Estado debe entregar esta información o son los padres quienes deben hacerlo? Y si no lo hacen, ¿entonces quiénes? ¿Este texto facilita o no la discusión en familia? Para hablar de la sexualidad adolescente, del rol de los padres, del Estado y del derecho a decidir de los adolescentes sobre su vida sexual, iniciamos en Actualidad Central una discusión abierta. Saludamos al panel de inmediato, a Elena Araya, académica de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Central. Bienvenida. Muchas gracias, Pablo. Al doctor Sebastián Peña, editor del libro 100 preguntas sobre sexualidad adolescente. Muchas gracias. Y al doctor Ricardo Caponi, médico psiquiatra, director del Centro de Educación Sexual Integral. Bienvenido. Buenos días, Pablo. Gracias por la invitación. Parto por allá con la pregunta. Sebastián, ¿cuál crees tú que es el aporte, la enseñanza que deja este libro? Bueno, este libro tiene dos aportes a nuestro juicio. El primero es la metodología con que se construyó, recogiendo las preguntas de puño y letra de los mismos adolescentes, conformando un comité editorial adolescente que seleccionó de 250 preguntas, 100 preguntas para la publicación, y además conformando un comité de 3 expertos que dio respuesta a cada una de estas preguntas, las que nuevamente fueron editadas por los mismos adolescentes, adaptándolas a su lenguaje. Hay un procedimiento, una metodología de trabajo que a nuestro juicio es innovador. Y lo segundo es que el libro busca mejorar la información, hacer valer el derecho que tienen los adolescentes a la información, entregándoles información que no solo es revisada, sino que además es validada y basada en la evidencia. ¿Qué enseñanza deja el libro? El libro busca un equilibrio entre los aspectos, las preguntas que tienen los adolescentes sobre sexualidad y otras que tienen que ver con el autoconocimiento, la afectividad. Tiene un capítulo muy potente sobre diversidad sexual, en donde se rescatan y se valoran todas las formas de orientaciones sexuales e identidades de género, sin establecer juicios de valor al respecto. Doctor, enseñanza y aporte de este libro. Me parece muy buena la intención, yo estoy de acuerdo con lo que dice Sebastián, de que las
salud pública, la educación pública tiene que abordar estos temas y tiene que informar sobre estos temas. Hay un malentendido que aparece ahí en la introducción, como si esto sustituyera a los padres. La verdad es que son los establecimientos educacionales los que tienen que informar. Los padres no tienen capacidad para informar sobre la compleja enseñanza que significa hoy día la sexualidad. Por lo tanto, los establecimientos educacionales informan. Los padres acompañan a sus hijos en sus situaciones concretas y ojalá que el colegio ayude a los padres a que entiendan un poco sobre lo que tienen que conversar sobre sus hijos en relación a las situaciones concretas. Y en ese sentido, la intención del libro es correcta. Contestar las preguntas de los adolescentes es correcto. Lo que no estoy de acuerdo es la manera en que se contesta, porque la manera en que se dan las respuestas influye hacia una disociación entre la afectividad y la excitación sexual. Esta disociación entre la afectividad y la sexualidad no quiere decir que no haya un capítulo sobre afectividad donde se habla de que hay que hacer el sexo con amor, pero no me refiero a eso. Me refiero a que construir una sexualidad de calidad para la adultez, ser buen amante, tener buenas relaciones íntimas de pareja, que es muy estabilizador de la vida emocional de un sujeto, se requiere que la persona desde la niñez hasta terminada la adolescencia haya tenido una información adecuada a su desarrollo mental, cognitivo y afectivo. Pero cuando se le dan respuestas que lo pueden inducir a tener experiencias sexuales para las que no está en ese momento mentalmente preparado, eso pasa a ser un despropósito y pasa a producir mayor disociación. ¿Es el caso de este libro para los de 14 años, para los adolescentes de 14 años? No, yo creo que este libro es para adolescentes de 17, 18 años, pero no para adolescentes de 14 años. Elena, ¿cuál es la enseñanza o el aporte que usted ve en el libro, bajo el punto de vista de que usted es pedagoga? Sí. Bueno, efectivamente, yo creo que deja una enseñanza, hay conocimiento conceptual, ¿ya? Yo creo que es una parte de la educación en sexualidad y género, sobre todo, que podría servir. Efectivamente, los padres en general no tienen información y por eso la escuela actúa como mediador de esto. Pero también quisiera decir algo importante. Creo que el libro nos aporta. ¿Por qué razón? Porque efectivamente ni siquiera los profesores a veces tienen formación conceptual de lo que es la sexualidad. Esto no va solo. Efectivamente, los programas, yo les puedo hablar desde el currículum. El currículum tiene intentos, se aproxima, ¿ya? Las bases curriculares sobre todo, se aproximan en programas de orientación a ver afectividad y género, autocuidado, ¿ya? Ahora es importante que el profesor, si bien cierto eso está explícito en los objetivos de aprendizaje, sin embargo es necesario tener información tanto a nivel conceptual, a nivel de didáctica, por ejemplo, de cómo trasladar eso que se vive efectivamente en las escuelas, ¿ya? Las preguntas, por ejemplo, doctor, los niños, el mercado, la televisión, los medios, los más media, han hecho una, ¿cómo le dijera yo? Han aproximado a los niños a vivir la sexualidad, incluso, le digo, yo soy profesora de educación básica, visito colegios todas las semanas, formo a profesores y cuando hago las reflexiones con los estudiantes o los profesores en formación, surgen estos temas. Como usted dice, en la sociedad tenemos justamente una tendencia muy grande a la disociación de la sexualidad. Este libro profundiza la disociación. Usted es representante de un grupo de profesionales importantísimos en este país, como son los profesores. La verdad es que este libro es casi un insulto a los profesores, porque de alguna manera no considera lo complejo que es enseñar. Lo complejo que es enseñar de tal manera de formar a los niños en relación a la capacidad mental que los niños tienen, y esa es la labor de un profesor. Un profesor va enseñando dependiendo del nivel que tiene el niño. Los profesores tienen cursos de desarrollo psicológico, tienen cursos de psicopedagogía. Sí. Este libro no tiene presente eso. Y en ese sentido, a profesionales, no, lo que pasa es que no es que sea una parte,
es distorsionador porque Es cuando... un recurso, señor. ¿Tu nombre? Ricardo. Ricardo, es un recurso. Es uno de los recursos que existen para formar, para construir sexualidad, para construir género. Uno de los recursos. No, hay que evaluar los recursos. Los profesores estamos, o sea, lo que nos enseña, lo que es formar niños, niñas y adolescentes, nos permite, nosotros necesitamos de este recurso, de alguna manera. Déjame con el... Pero usted con necesita un recurso donde le digan a los adolescentes, al joven, que no importa la edad de comienzo de la sexualidad, necesita un recurso donde le digan que la masturbación Depende. es un ansiolítico, disminuye la ansiedad, mejora cuando tienes estrés, Es que y además tenemos enfoques puede servir diferentes. puede servir Estamos hablando Enfoques porque termine, diferentes. doctor, que quiero ir con Sebastián. Sebastián, una de las críticas, yo la leí el otro día en un diario, decía que aquí no se incorporó ningún pedagogo. En toda la lista del comité editor hay matrones, sociólogos, médicos, diseñadores, psicólogos, sexólogos, tecnólogos médicos, kinesiólogos. Entonces, una de las críticas era justamente la ausencia de profesores, de algún pedagogo. ¿Por qué se produjo eso? Bueno, el comité de expertos fue seleccionado en base a las mismas preguntas. En el fondo nosotros identificamos, bueno, acá hay una pregunta en relación al orgasmo, identificamos cuál podía ser el experto que podía entregar esa información. Yo quiero hacer un poco cargo de las críticas de... ¿Pero por qué no quedó un Ricardo. pedagogo? Porque era el que tenía que finalmente conducir esto para justamente gente, muchachos que están entre los 14 y 18 años, que están en formación todavía. Claro, es que Y se entregó en los colegios, además. Sí, todavía no se ha entregado, pero Pero se va a entregar un número de ejemplares para las bibliotecas. Sí, pero es que yo quiero hacer eco un poco de lo que decía Elena. Este libro no está descontextualizado de una política integral del municipio, en donde se capacita a los profesores desde kinder a cuarto medio, es un programa que corre en paralelo con el libro, que se llama Programa de Educación Sexual Integral, y además es un dispositivo que tenemos de espacios amigables que va desde salud y que va una dupla de un psicólogo con una matrona a 6 liceos de la comuna, entregando anticonceptivos, entregando educación, haciendo test de embarazo, consejería. Pero ¿por qué, etcétera. te reitero la pregunta, ¿por qué no se Sí. incorporó un pedagogo? Bueno, un educador. No se identificó del grupo de expertos que estaban dentro de nuestro conocimiento a un pedagogo que pudiera responder algunas de las preguntas. Ahora, Es que esa, Pero eso me que gustaría, tú- creo- eso si que pudiera tú hacerme un señalas, poco- Pablo, que termine y contigo. Sí, yo creo que quiero señalar que hemos recibido, junto con algunas críticas, muchas felicitaciones Sí. y apoyo de distintas instituciones. En un extremo, siento yo que están las críticas de Ricardo, que ha dicho que el libro hay que botarlo a la basura, que está deficiente, que no sirve para nada. Y en ese sentido yo siento que hay una mirada ahí sesgada y conservadora con respecto al libro. Pero también hemos recibido muchas sugerencias y Sí. comentarios de expertos que de una manera constructiva buscan sugerir y mejorar algunas preguntas, y en eso rescatamos a la Fundación Amparo y Justicia, a Vinca Jackson, a la Andrea Uneus, que nos han entregado una mirada que busca mejorar el libro. Por eso hay controversia, ¿estamos todos de Claro, acuerdo? claro. Doctor. Sí, hay que tener presente que este libro dice, y lo dijo en la introducción, lo dice Carolina Toá, es para que lo lea cualquier joven que empiece a contactarse con su sexualidad. Acto seguido, al interior del libro dice, la pubertad empieza a los 8 o 9 años, hay un diagrama ahí. Por lo tanto, con esa indicación, no hay en ninguna parte del libro que diga, es para jóvenes de 14 años hacia arriba. La verdad es que se infiere ahí, una vez que termine esta discusión y que pase esto a estar en los establecimientos educacionales o en la web, lo va a bajar cualquier persona y los padres van a sentir que es para adolescentes a partir de los 9 años. Y en ese sentido tiene afirmaciones que son tan graves y distorsionantes que hacen que, aunque el libro tenga en otras cosas aspectos positivos, en su conjunto la verdad es que es peligroso. Porque plantearle a un joven que está empezando con su autoerotismo que la verdad es que la masturbación es buena para el estrés y es buena para quedarse dormido, podemos tener consecuencias serias. El autoerotismo forma parte del desarrollo sano del erotismo, al vincularlo a la fantasía. Pero cuando tenemos un adolescente que se siente un poco nervioso y se masturba para bajar el nivel de ansiedad, corremos el riesgo de llevarlo a una masturbación compulsiva y que posteriormente en la adultez tenga eyaculación precoz. La cantidad de problemas sexuales que tenemos en la población es altísima y eso se debe a una formación represiva, fundamentalmente por la historia de la Iglesia, que ha actuado en una actitud represiva frente a la sexualidad,
y por el lado de las mujeres más que nada, y por el lado de los hombres una educación disociada. La disociación y la represión son los grandes enemigos de la calidad de la sexualidad. ¿Y no es mejor esto que Internet, en donde los muchachos tienen acceso a información eventualmente distorsionada, Muy interesante tu afirmación. erotizada? Exactamente, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que cuando tú buscas información por internet o por revistas por tu lado, no tienes la sensación de aprobación de parte de la autoridad, vale decir, de los padres, de los establecimientos educacionales, de las autoridades en el tema. Es muy distinto que tú busques por internet y digas la masturbación es fantástica y hay que hacerlo porque tú, a que digas algo oficial con aquellos que son los sustitutos de los roles paternos y maternos y que te digan, mira, esto está muy bien. Tiene una influencia muchísimo más potente. Pero, Elena, doctor, una pregunta antes de irme a la pausa. Sí. ¿Cómo cree que sería recibido este libro por parte de los estudiantes? La información que contiene, las ilustraciones que contienen, ¿cuál cree usted que va a ser la aceptación, reacción, eventualmente reflexión con respecto al libro? A la vuelta de comerciales, ahí me responde. Educación cívica, ya estamos de vuelta. ¿Quiénes tienen derecho a voto en las elecciones municipales 2016? Los chilenos mayores de 18 años que no hayan sido condenados a pena aflictiva, 3 años y un día o mayor, y los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años que además no hayan sido condenados a pena aflictiva. Mire, estamos de vuelta a raíz de este... Ha tenido una gracia este libro que hay que reconocerla, que nos está invitando a conversar y a dialogar aquí y en el... Sí. Ese es un mérito que tiene. ¿Cómo siente usted que lo recibirían o lo reciben estudiantes como esto? Y le aprovecho a preguntar cómo se hace educación sexual en el día a día en los colegios. Bueno. No me hable ni la joca del ministerio, en el día a día. No. Bueno, efectivamente, a mi parecer, a mi juicio, fue bien recibido por los estudiantes. Yo creo que a diferencia de lo que dice Ricardo, es un lenguaje explícito. Y eso es lo que necesitan los niños y niñas, adolescentes. Las preguntas, Ricardo, que los niños hacen, las acciones que se ven en la escuela. Yo le puedo decir, por ejemplo, si usted observa un baño, si entra a un baño de los niños y las niñas, se va a dar cuenta que surgen situaciones en que uno dice, esto hay que abordarlo, ¿ya? En las escuelas. Siento que se han hecho intentos, no voy a hablar qué programas se han hecho, pero yo creo que se han hecho intentos. El Estado, de alguna manera, y después de dictadura, yo creo que se han hecho muchos programas mucho más abiertos. Siento que también, como decía, eso es una parte, pero la afectividad, los talleres, las preguntas, muchos profesores abordan, por ejemplo, la educación sexual partiendo no desde las preguntas del profesor, sino que desde las propias reflexiones que hacen los niños. Reflexiones, y yo estoy hablando de niños de 6 años, ¿ya? Sí. Entonces, déjeme por favor decirlo. Entonces, a partir de eso, uno empieza a entregar o hace sus talleres o hace las reflexiones. Yo creo que lo que más se necesita... ¿De educación básica? Yo, mire, por ejemplo, le puedo decir en orientación, hay un programa, por ejemplo, el currículum, las bases curriculares, desde la Ley General de Educación cambió el nivel de educación básica, por ejemplo, se vuelve a la orientación y hay programas de orientación que efectivamente uno de los ejes que tiene es afectividad y sexualidad. ¿Ya? Lo otro que yo creo que es importante señalar, que la escuela como está concebida, la escuela es heteronormativa, absolutamente, ¿ya? Los niños, a lo mejor usted tiene una perspectiva más biomédica, ¿ya? Yo creo que al hojear el libro, lo primero que yo pensé, dije, esta es una perspectiva biomédica, más de lo mismo, los programas de estudio están llenos de eso. ¿Ya? Cosa, pero para terminar la idea,
Sin embargo, ir ojeando, me fui dando cuenta que lo que decías tú, sobre todo lo que son las identidades sexuales, por ejemplo, por fin alguien lo abordó. Pablo, por fin. De un segundo, sí, creo... Al Vayan. escuchar a Elena me doy cuenta justamente y refuerzo el problema de este libro. Ella me habla como si yo no supiera las preguntas y las inquietudes de los niños. Llevo 15 años en un centro de educación sexual donde nosotros trabajamos estos temas, muchas más preguntas, y hay 7 programas de educación sexual que me da la impresión que usted no conoce a fondo. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Semera, Pasa, Paz, Ceci. Bueno. 7 programas. Lo que quiero decirle es que ese es el problema, que si usted se fijara cómo nosotros hemos trabajado estos temas, con qué acuciosidad, con qué cuidado, la verdad es que tocamos todos esos temas que están incluidos en el libro, pero con una metodología psicopedagógica adecuada. Pero nosotros en la escuela también. Pero discúlpeme, déjeme terminar. Entonces, ¿en la escuela dónde? En la escuela básica, en la formación de profesores. Entonces, ¿usted está de acuerdo? Son programas que enfrentan estos temas en la escuela. Doctor, Pero mire, usted me habla del programa PASA. Una de las cosas que habla el programa PASA, y lo conozco perfectamente porque hace poco terminé un curso de sexualidad y género. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que qué quiero? Yo creo que el Estado se ha hecho cargo, y sobre todo, insisto, en los últimos tiempos, de tratar no solamente la sexualidad a nivel biológica, médica. Bueno, ¿está de acuerdo entonces conmigo? Pues esto es más de lo mismo. No estoy de acuerdo, no es más de lo mismo. Doctor, déjeme Usted lo dijo. Con Sebastián. Sebastián, la famosa pregunta 77, que dice, si una niña de 6 u 8 años tiene relaciones, ¿puede quedar embarazada? Esa ha sido una pregunta de la discordia y de la polémica. Porque la respuesta, para algunos, puede ser incitación al delito. Y para otros no puede ser, bueno, si los niños preguntan, por algo será. Y podríamos eso extenderlo a todo el libro. Esta pregunta nace a raíz de múltiples consultas. ¿Cómo se genera y por qué se decide incluir? Sí, bueno, como les contaba, estas preguntas son de puño y letra de los mismos adolescentes. Nosotros no cambiamos la redacción de las preguntas. Pero hay una cosa importante que yo creo que es bueno señalar. Y que me gustaría, si puedo abordar un poquito, tiene que ver con la crítica que hace Ricardo con respecto al libro. Detrás de esa crítica tiene que ver con la disociación en el fondo de la sexualidad con la afectividad. Hay un juicio normativo que dice, bueno, si usted tiene sexo sin afectividad, está haciendo algo patológico que finalmente es dañino. Este libro no busca ser un manual del buen amante adolescente. Me parecería ridículo, y ocupar fondos públicos para eso mucho más polémico que el libro que está ahora. Lo que busca el libro, y la esencia del libro, tiene que ver con valorar el derecho del adolescente a la información. Es un derecho propio, no secundario a lo que sus padres opinen, y se basa en el respeto personal y en el respeto mutuo que tiene que tener. Y el libro tiene muchos elementos donde se dice, bueno, cuándo tengo que decir que no, cómo me protejo, cómo protejo a otros. Esencialmente está basado en el respeto a la diversidad, pero también el respeto a uno durante las relaciones En tu sexuales. calidad de médico y de editor del libro, ¿cuál es el momento en el cual la sexualidad de un joven pasa a ser parte de su terreno íntimo, pasa a ser parte de sus derechos, siendo menor de edad? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen desde el municipio respecto a esto? Bueno, no hay una visión, o sea, no es un momento único. Los adolescentes además son nativos digitales, así que tienen acceso, se manejan en múltiples plataformas con múltiples niveles de información. Este libro complementa, no hay una dicotomía entre el Estado y los padres, es un esfuerzo conjunto que hace el Estado a través de este libro como municipio, pero a través también de los programas de educación sexual que ya existen, a través de Espacio Amigable, y eso se complementa con el rol que necesariamente tienen que tener los padres en aportar el elemento valórico del libro. No, correcto, en ese contexto correcto, el libro pero no ¿cuándo? toma una posición en decir, bueno, esto es malo o no, sino que más bien le deja la decisión a los adolescentes y a sus ¿Cuál es el familias. momento en el cual el menor de edad pasa a tener una sexualidad autónoma y pasa a ser parte de su privacidad y no un problema o una acción o un asunto, como quiera verse, de los padres? ¿En qué instante? Bueno, los seres humanos somos seres sexuados desde que nacemos. Obvio. Y el interés sexual aparece ya desde los 3, 4 años. O te lo pregunto de otra manera, porque... Lo que importa es ir adaptando un poco. Este libro está pensado para adolescentes de 14 a 19 años, no 9, como decía el doctor.
Pero no está explicitado eso. Está libre de acceso, pero uno entiende también que un niño de 9 años accede a Internet a través de sus padres o con una cierta regulación, una conversación que tienen en las familias. Pero el libro lo que busca es ¿puede generar tener un insumo para el debate, para la conversación, y yo creo que en ese sentido lo hemos logrado en estas semanas que lo hemos lanzado en de que la debate discusión extenso. ha sido yo creo que Sebastián, Sebastián, al decirme lo que me dice respecto de mi crítica, toca el punto esencial del desencuentro. Él en el fondo dice, nosotros no estamos preocupados de la calidad de la sexualidad en la adultez. Nosotros damos una información que no nos preocupa. La Organización Mundial de la Salud habla de la salud física y de la salud psíquica. La salud psíquica de un adulto depende mucho de la calidad de sus relaciones íntimas. Dentro de esas relaciones íntimas está con los hijos, con los padres y con la pareja. La relación íntima de pareja determina mucho la calidad de la estabilidad afectiva de un sujeto, y la relación íntima de pareja depende mucho de la calidad de su sexualidad. Si este libro, por intentar dar una información sobre determinados aspectos, echa a perder la calidad de la vida sexual en la adultez, es un libro inapropiado en política pública, porque echa a perder la salud mental de los sujetos. Segundo, tiende a catalogarse mi posición como si yo estuviera hablando de valores morales. Muy lejos de eso, o que soy conservador. Yo estoy hablando desde la ciencia. Cuando digo que es bueno integrar el afecto a la sexualidad, no lo estoy hablando como un valor moral, lo estoy hablando desde el punto de vista de la salud mental de un sujeto. Pero dígame una cosa. normativo. Es un juicio que está avalado por la ciencia, porque en el ser humano, si tú pierdes la capacidad de poder integrar la afectividad al afecto, pierdes en la adultez el deseo. Pero el deseo eso erótico. es una parte. Es Dame un una segundito. parte. Yo aquí tengo, la Organización Mundial de la Salud en 2006 definió el concepto de sexualidad humana. Un aspecto central del humano presente a lo largo de la vida. Abarca sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia, se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. ¿Ah? Dice, la sexualidad puede incluir estas dimensiones, pero no todas ellas se vivencian y se expresan siempre. Por lo tanto, yo podría decir que de todas las que di, no tiene por qué estar inserta, por ejemplo, la afectividad, tampoco los valores. ¿Ah? O sea, de todas estas listas que sale acá, erotismo, placer, género, y dice creencias, actitudes, valores, no tiene por qué estar presente en una relación sexual. ¿Sabes lo que pasa, Pablo? La verdad es que la calidad de la vida sexual ha sido tema estos últimos 30 años. Las generaciones anteriores a nosotros nunca se preocuparon de que las parejas tuvieran una buena vida sexual. Y esto se ha enfrentado desde el punto de vista científico. Y desde el punto de vista científico, de la psicología, de la pedagogía, de la antropología, se considera hoy día que el erotismo en la cultura es fundamental. Y el erotismo tiene que ver con cómo se integra la afectividad a la sexualidad, y eso no es un valor, eso no es un valor, eso es un principio científico. ¿Desde qué edad? Desde los 3 años. Desde los 3 años. Desde los 3 años. ¿Sabes por qué? Porque incorporar la afectividad no es decir hagamos sexo con amor. Tienes que ser cariñoso y tierno. Vamos a hablar un capítulo sobre afectividad. La integración se produce desde todas las reacciones que tiene el niño frente a una situación en que se despierta el deseo. ¿Por qué? Yo te hago una pregunta. ¿Por qué un abusador comete un crimen con un niño cuando lo toca en su cuerpo y le produce altos niveles de excitación? ¿Por qué es un crimen? ¿Cuál es la razón? Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué es la razón? Porque es un niño. ¿Pero qué Porque significa es eso? una niña. ¿Pero qué es porque eso? no, ¿Pero pero por qué? no quiero que me interrogue, yo quiero darle mi perspectiva. No, pero me puedes dar, porque yo creo que tiene que ser equitativa, las intervenciones. Un verano para cada uno, le toca. Ya. A ver, yo quiero partir desde la pedagogía. Y ya partí desde la pedagogía, de lo que es la enseñanza, el aprendizaje, lo que es la cultura escolar. Yo lo entiendo y comprendo lo que usted dice desde su perspectiva, desde su expertise, desde todo, una perspectiva más biomédica, pero también tiene, usted es psiquiatra, ¿no? Sí. Ya, tiene parte de la afectividad y yo creo que me imagino, tiene mucha experiencia en eso, en las problemáticas, yo creo, que puede tener una persona. Yo me refiero, por ejemplo, la escuela en sí es una institución heteronormativa. ¿Ya? Por lo tanto, estas prácticas tienen que ver con poder también, grupos de poder.
Niños, por ejemplo, porque es importante que los niños conozcan esto, que logren saber cuáles son, ahí dice, sus zonas erógenas, por ejemplo. Que aparte que un profesor enseña, uno desde la educación parvularia enseña sus esquemas corporales, sus partes del cuerpo, que hay zonas erógenas también. Ya un niño debe saberlo, pero esto se hace en un contexto de una unidad de aprendizaje en donde el ser humano, tal como usted lo ha dicho, es multidimensional, ya tiene muchas dimensiones, y en ese aspecto la pedagogía construye sexualidad, ayuda a construir la sexualidad, ayuda a construir el género, porque esto no es desde una perspectiva solamente de la biología, de la psicología, sino que esta es una construcción cultural. Dígame, en ese aspecto, para lo que es educación sexual, en el día a día, ¿cuál es el aporte o desaporte de los padres con respecto a sus hijos? ¿De qué manera lo acompañan? ¿O usted siente que, por ejemplo, en una reunión de apoderados, en algo, se siente sola? Lo que pasa es que los profesores, los apoderados, ¿saben lo que digan? Saben que nosotros, en algunos casos, en la mayoría, sobre todo en sectores vulnerables, profesora, usted sabe más, profesor, usted, ¿por qué no aborda, o en otras palabras, por qué no se preocupa usted de eso? ¿Ya? Entonces, ¿de qué manera? O sea, el profesor tiene que estar a la vanguardia de todo lo que sucede. Por ejemplo, les digo, uno empieza con primeros, segundos básicos a notar ciertas, por ejemplo, la música, el reggaetón, por ejemplo. ¿Ya? Lo que dice, han visto el contenido de esa música, pero sin embargo eso está legitimado, ¿ya? Ante el mercado. Pero lo que a mí me preocupa, entonces nosotros los profesores tenemos que hacernos cargo, así como la escuela como institución desde muchos años se ha hecho cargo de todas las lacras sociales más o menos y de todas las problemáticas, ¿ya? Por lo tanto, eso es el abordaje que nosotros tenemos que hacer de alguna manera la institución escolar. Por ejemplo, los niños y niñas, profesora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué en el baño? ¿Sabe qué? En el baño ocurre tal cosa. Un niño nos anda filmando, por ejemplo, porque ya hay erotismo, ¿ya? Sí. Entonces, una de las cosas importantes, yo creo, de que es también formar en lo que es el placer, tal como decía usted, doctor. Déjame terminar el ejemplo que le había planteado. Pero principalmente quiero... Voy a ir con un poquito con Sebastián. Este libro tiene una segunda parte, una nueva edición, un seguimiento, un programa, un acompañamiento. Viene, te insisto, una segunda edición, cómo se va a abordar, ya que está puesto por parte del municipio, ya que ha causado controversia, cómo se empieza a trabajar desde este libro en adelante, por parte de ustedes. Bueno, viene después de esta primera etapa que ha sido inesperada para nosotros, se ha generado un debate, en nuestra opinión, intenso y maravilloso además. Viene una etapa de devolución a los establecimientos educacionales. Y eso es un trabajo que este libro surge también como una petición de los mismos apoderados de los claustros escolares que se iniciaron en el año 2013. Y surge y el libro también busca generar una devolución, una discusión al interior de la comunidad escolar. Pero también tenemos que ser realistas. El 26% de los adolescentes de 15 años ya ha tenido relaciones sexuales. Algunas de esas han sido con afectividad, con amor, como dice el doctor. En otras han sido relaciones casuales, meramente por el placer. En ese sentido, el libro lo que busca es fortalecer el autocuidado. No, estamos bien, pero ¿ahora qué viene? Ahora viene, a ocupar el libro como insumo para la discusión. Lo acabamos de lanzar. Viene una etapa de devolución en los liceos de la comuna y nos han surgido muchas otras ideas, peticiones sobre todo de adultos mayores, de hacer un libro de sexualidad de adulto mayor, y junto con otras iniciativas que se nos han ido proponiendo para ir fortaleciendo el desarrollo de este libro que sea en un contexto de una política comunal de sexualidad. ¿El sexo casual por recreación es parte de la afectividad también? Evidente, pero en una pareja que ya ha integrado bien la afectividad. Por ejemplo, este tema de que hay que hacer el sexo con amor es muy distorsionante, porque eso no es la incorporación de la afectividad a la sexualidad. Cuando yo le hacía la pregunta a Elena de por qué un abusador sexual es un criminal, porque el niño en ese momento no tiene capacidad afectiva para entender lo que está pasando. Él tiene un profundo goce, tiene placer, pero tiene culpa, tiene rabia, y eso es lo que le desorganiza su aparato mental. Nadie va a decir que yo estoy defendiendo un valor moral, yo estoy defendiendo salud mental.
ese niño antes no se sabía y antes los adultos tenían estas aproximaciones con los niños y nadie reclamaba. Como hoy día tenemos conocimiento científico del tema, sabemos que los abusos sexuales infantiles producen esta desestructuración de la mente. Cuando una pareja tiene una buena integración a la afectividad, la verdad es que hace sexo muchas veces muy amoroso y otras veces, lo puedo decir porque este es programa para adultos, tira por tirar y lo pasa regio. De hecho, uno de los problemas que tenemos en la sexualidad de las mujeres es que debido a la educación represiva se les ha afectado el deseo y una dificultad de gozar el sexo por gozarlo. Pero eso no se logra sino a través de una muy buena enseñanza gradual, incorporando elementos psicopedagógicos finos. Elena, pregunta para la vuelta de comerciales. Estamos en medio de una reforma educacional. ¿De qué manera se debería incorporar la educación sexual ya definitivamente cuando ya entremos en la ingeniería, que yo creo que es la que más nos importa? De ver los programas, de ver las necesidades de los niños, de ver las necesidades de los jóvenes, obviamente después de los universitarios. Entonces, ¿cuál es la forma que usted que se debiera abordar más formalmente la educación sexual dentro de los escolares? Pausa y ya estamos de vuelta. ¿El alcalde que postula a la reelección sigue en el cargo mientras se lleva a cabo la campaña? No. El alcalde mantiene el cargo, pero será subrogado 30 días antes de la votación y hasta el día siguiente de la elección. Está bien, la verdad, sí, para que no cometan los errores a tan temprana edad. Yo creo que está bien porque nos da así como una respuesta clara a las preguntas que tenemos, porque la cultura en Chile es bastante precavida en ese sentido. Yo creo que está bien porque todo nos expresamos así ahora, entonces si fuera más formal sería fome el libro, yo creo. Yo creo que está bien la forma de que se habla, ya que también hay que tener cultura y también que los adolescentes tomen en cuenta las cosas ya que se dicen directamente, porque hay muchas veces que uno está en clases cotidianamente y se empieza a hablar sobre el tema y no sé, las típicas compañeras que se ríen, los compañeros que se ríen, entonces yo creo que es bueno que se hable así y por la cultura también. Tomando en cuenta las fuentes de las que se sacaron, son apropiadas, porque se toma en cuenta el mismo público al que va dirigido. Es que para la temática hay que ser explícito, pues se necesita que sean directos en cuanto al tema. Más que parecerme bien no me afecta, en verdad no es algo que me cree un gran shock ni nada. Tal vez el libro esté escrito de una forma diferente a la que no estamos acostumbrados a leer, pero no por eso quiere decir que esté mal, mientras sea entendible para el público que lo está leyendo, que tal vez nosotros ya no ocupamos palabras tan antiguas como antes. Está bien, pues si los cabros pueden entender el libro, me parece que está bien que lo escriban así. Está súper bien que lo hagan así explícitamente, porque así lo vamos a entender todo súper bien. También deberían repartir condones con ese libro. Parte de las opiniones desde la calle. La reforma educacional, bueno, nos hemos quedado todo este tiempo en financiamiento de ingeniería. Todavía no entramos en los currículos. ¿Qué le incorporaría, qué le hace falta a lo que hay hoy día y lo que debiera incorporarse a futuro? Tú me hablas de qué sector, de qué nivel de educación. De la educación básica. Básica. Sí. Yo creo que hay que asesorarse. Efectivamente, hay buenas iniciativas que nos permiten, programas que permiten a las escuelas tener una asesoría, profesionales de alta calidad. Yo creo que trabajar más, por ejemplo, desde el punto de vista didáctico, ¿ya? Por ejemplo, el programa PASA tiene como estudios de caso en que problematizan ya la situación. Fíjense lo que decían los testimonios, o sea, los chiquillos saben de que es algo que se necesitaba y algo que yo dije que fuera explícito, ¿ya? Y yo lo que me refiero me voy a situar solamente en el aspecto pedagógico, los programas de estudio, las nuevas metodologías que hay para abordar, por ejemplo, las situaciones. En el caso de las bases curriculares, la orientación. Nosotros como profesores tenemos muchas iniciativas en lo que es la estrategia de aprendizaje y de los grupos de discusión
discusión, además de la cajita que siempre hacen los profesores para no abordar, por ejemplo, que parta de ellos la educación sexual o las preguntas desde ellos, nacen de los niños, de las niñas, de los jóvenes. A partir de eso uno puede planificar y ver de qué manera aborda, con qué metodología, qué tipo de, por ejemplo, algo importante. O sea, creo que en este momento la institución escolar debiera formar más profesores. La formación inicial docente también requiere, bueno, ahora hay algunas iniciativas de, por ejemplo, la inclusión, que uno programáticamente puede ser ciudadanía también tiene, entonces puede hacer unidades programáticas para que esto sea abordado, preparar a los profesores también. Creo que, insisto, que hay avances. Otra cosa que me gustaría no dejar de decir, que la institución escolar, insisto, forma en lo que es el género masculino, femenino. Pero ¿qué pasa con las otras identidades? ¿Qué es? O sea, se promueve la heterosexualidad. A mí me preocupa mucho eso. No hemos abordado ahora ese módulo, por ejemplo, que tienen ustedes, en que uno solamente los programas y todo están hechos como para abordar la heterosexualidad. Sin embargo, ¿qué pasa con las otras masculinidades, otras feminidades? ¿Ya? Entonces, eso creo que es importante. Respecto al punto que tú preguntas, Pablo, la verdad es que hoy día no hay solo iniciativa. Desde hace 25 años que se están haciendo programas de educación sexual. Nosotros trabajamos hasta la fecha con más de 400 colegios y otros programas con muchos más colegios. Lo que pasa es que no hay de parte del Ministerio de Educación una preocupación porque la ley que dice que los colegios deben tener educación sexual, el Ministerio no la fiscaliza y no la ha transformado en un reglamento. Si el Ministerio de Educación le exigiera a los colegios en esta área tan importante tener un curso de educación sexual, obviamente que esta situación cambiaría. De hecho, ha cambiado. De hecho, gracias a programas como los nuestros, dentro de los cuales está Semera, está PASA, está CESI, se ha producido en este momento una situación muy interesante. El 90% de los jóvenes usa condón o anticonceptivo en sus encuentros sexuales. Por lo tanto, si el Ministerio tuviera la actitud de realmente enfrentar este problema y se decidiera que la política pública exija a los colegios esto, y por otro lado, sería muy interesante que en las universidades exigieran la formación sexual de los profesores. Sebastián, en ese sentido, ¿cómo hacen ustedes? Porque finalmente la municipalidad es sostenedora de los liceos. Sí. ¿De qué manera han abordado ustedes la educación sexual más allá del libro y más allá del programa de salud, sino desde el punto de vista educacional? Porque esto corresponde al programa de salud. Entonces, sí. Entonces, ¿cómo lo han abordado en el otro sentido? ¿Pueden exigir lo que idealmente se podría exigir en cada uno de los establecimientos que ustedes sostienen? ¿Cuántos son los de ustedes? 44. ¿Por qué tienen harto? Casi el país, era la comuna que tiene casi más establecimientos de Chile. ¿Cómo lo hacen ustedes para integrar esta educación sexual, ya que ustedes pueden tener el control de los 44? Claro, bueno, en la Municipalidad de Santiago hay una alianza que existe entre salud y educación. Y fortalecer la educación sexual tiene que ver con los programas educativos, que el municipio tiene uno que se llama Programa de Educación Sexual Integral, que se aplica en todos los establecimientos. Se partió con un piloto de noche, se ha ido expandiendo a todos los establecimientos educacionales. Eso ya lleva desde el año 2013 que partieron los claustros. Se han avanzado en un programa que está relativamente consolidado. Pero también es necesario, si nosotros queremos efectivamente mejorar los indicadores de salud, que también eso vaya de la mano con mejora del acceso a la atención de los adolescentes. Y en este momento los adolescentes no están yendo a los consultorios, no están recibiendo una atención adecuada, en muchos establecimientos se les pide que vengan con sus padres. Entonces, esta misma ley que hace mención Ricardo... ¿Tienen capacidad los consultorios para recibir a los adolescentes? Tienen la obligación. ¿Pero la capacidad? También. O sea, en general... Te lo pregunto porque especialistas no hay, adolescentólogos no me imagino que haya en los consultorios. No, pero en general las matronas y los médicos también formados, sobre todo las matronas tienen una formación muy buena en el área de adolescencia, que se puede mejorar como todo, pero en general los consultorios sí están capacitados técnicamente para hacer duda a las consultas adolescentes. Y el problema es el acceso. Lo que ha hecho el municipio es llevar los servicios de salud al interior del liceo.
cosa de facilitar que el adolescente pueda ir de manera anónima y confidencial en el mismo liceo, sin tener que movilizarse al consultorio. Pero esa es una política que no existe en todas partes y se puede ir fortaleciendo la cobertura de estos servicios. Pregunta para la mesa. ¿Esto no es un golpe al doble estándar que vivimos a veces como sociedad? Un golpe porque dice, aquí las cosas... Por supuesto, es un golpe y de hecho tú has visto que hay reacciones que son muy extremas, que han planteado el tema y lo han tomado de un punto de vista ideológico. Algo así como los padres tenemos que educar la sexualidad. La verdad es que no es cierto. Los padres no tienen capacidad para informar de la sexualidad, por lo tanto eso lo tienen que hacer los establecimientos educacionales. Y otros temas como el sexo anal no es sexo o todas las implementaciones que aparecen en ese libro, que la verdad es que en una sexualidad adulta pasa a quedar chica, porque la sexualidad adulta incorpora incluso muchas más cosas obscenas. Esa reacción pasa a ser un golpe a una parte de la sociedad. Elena, ¿lo siente como un golpe también? Sí. O sea, por fin la doble arrolla la mesa. Yo creo que abrió la discusión lo que decías tú, Sebastián. Por fin, esto se comenta en la familia, se comenta en los trabajos, se comenta en la calle, ¿ya? Y yo creo que por fin, esto es para mí ha sido un doble estándar, por ejemplo, y abrir la discusión, porque efectivamente yo creo que adolecemos, si bien hay tantos programas, entonces ¿dónde se ven? A lo mejor usted me podría decir que efectivamente estos programas han causado un impacto importante, ¿ya? Pero no la masivo. ¿Ah? No masivo porque el Ministerio de Educación no ha creado las condiciones para que esto se masifique. Eso lo desconozco. Pero yo creo que efectivamente se abrió el tema, se abrió la discusión. Y lo que yo quisiera decir también, que basta ya con enseñar la educación sexual como un contenido más. La educación sexual tiene diferentes elementos ya curriculares, diferentes a nivel curricular, diferentes dimensiones curriculares. Yo creo que hay que partir por la reflexión de los niños. Yo creo que no más entrega de contenido confrontal, transmisión, reproducción de contenido, sino que desde la reflexión. Yo creo que es tan cierto lo que tú dices, que a nosotros en nuestra experiencia nos pasó que partimos haciendo una formación un poco más tradicional, que era un poco el mostrarle a los alumnos en parte cómo debería ser la sexualidad. Finalmente, estos últimos años lo que hemos hecho es crear mucho material para que el profesor lo trabaje en talleres y los alumnos tengan una experiencia emocional correctiva respecto del tema. Ellos sacan sus propias conclusiones, pero los adolescentes pensando son una maravilla. Pausa y ya estamos de vuelta. Educación cívica. ¿Concejales se eligen por municipio? Dependiendo de la cantidad de electores de la comuna, se pueden elegir 6, 8 o 10 concejales por 4 años y reelegibles indefinidamente. Elena, ya estamos de vuelta hablando de la sexualidad adolescente y ahora un poquito más de la sexualidad adulta. ¿Cómo se compite en la sala de clase? ¿En qué sentido? En la sala de clase hay un tema estructurado que se va haciendo. ¿Y cómo se compite para entregar educación, formación, valores, cuando, por ejemplo, los medios de comunicación, internet, resultan más fáciles de digerir y a su vez son más atractivos a veces? Y me refiero, por ejemplo, cómo se puede ir conduciendo la erotización de los medios de comunicación. Porque a nosotros lo que nos muestran, ya está viejo, pero son escenas de fuerte erotismo, sobre todo para los niños. Entonces, ¿cómo se compite para poder llegar a la mente, al corazón de un niño? Exacto. Yo creo que es importantísimo tener un enfoque educativo que sea crítico, ¿ya? Crítico y permita a los niños formar conciencias críticas, ¿ya? Entonces, uno hace grupos de discusión con los niños, usa esas metodologías de caso, como decía delante, problematizar. Yo creo que es importante, sobre todo con el autocuidado de los niños, ya formar en autocuidado, pero principalmente decir que hay otras orientaciones, más bien dicho, que también es legítimo
también. Y quiero referirme, por ejemplo, a la diversidad sexual. ¿Ya? Yo recuerdo un caso de un colegio, estaba viendo una clase yo, en que se hablaba, una estudiante, un profesor en formación, puso una imagen, una fotografía donde había una pareja de hombres que se hacían cariño, ¿ya? Entonces, y ahí empezó la discusión, la reflexión. ¿Ya? Pero dentro de un contexto, tú por ejemplo no puedes presentar, no debes presentar, sino que en la educación hay una contextualización de algún caso, que puede ser un cuento, una historia, etcétera. ¿Ya? Sin embargo, a mí me llamó mucho la atención la postura de los niños como sujetos de derecho, ¿me entiendes? Que esas personas tenían derecho a manifestar su amor, que también podían haber, te hablo de niños de segundo básico, ¿ya? Entonces, con eso te hago la representación de lo que sucede en las escuelas. Hay poca la motivación. Una pregunta, Sebastián, me queda muy poquito tiempo, así que pido las respuestas cortas. Dale. ¿Es tema para los adolescentes hoy día la diversidad sexual? ¿Ya? Porque a mí me tocó una vez conversar con una de mis hijas y ellas hablaban con otra compañera de que dos compañeras eran pareja. Entonces le dije, ¿tenés compañeras, unos más viejos, que son lesbianas? Sí, ¿por qué? No es tema. No sé si se da eso a nivel general. Sí, totalmente. De hecho, una de las cosas que a nosotros nos sorprendió es que nosotros inicialmente les propusimos a los adolescentes algunas áreas temáticas que no estaba diversidad sexual. Y ellos mismos lo sugirieron. Ellos mismos identificaron las preguntas y lo relevaron como un aspecto importante. Si tú te fijas, está en uno de los primeros capítulos del libro. Si bien el libro es perfectible, la pregunta 77 la vamos a revisar y estamos aceptando todas las sugerencias que nos han llegado, yo creo que es muy instrumental en validar las distintas orientaciones e identidades de género. ¿Va a invitar al doctor Camoli a una nueva revisión? Sí. Es que si es tan lapidario, yo siento que hay poco que rescatar de ahí, pero otros expertos que han manifestado sus sugerencias, sin duda, estamos muy dispuestos a ir mejorando el libro. Es una construcción que se va haciendo en el tiempo y creemos que el debate que se ha generado es saludable y nos hace bien a todos. La pregunta que le hiciste, Elena, es muy interesante. ¿Cómo competimos con Internet? Claro. Porque la verdad es que hoy día el medio ambiente es muy tóxico en todo lo que tiene que ver con los impulsos, no solo con el impulso sexual. Hay 3 impulsos de los que depende la vida afectiva y la salud mental: el manejo del impulso sexual, el manejo del impulso agresivo y el manejo del impulso adictivo. ¿Cómo competimos para poder formar a nuestros hijos, a nuestros alumnos en un buen manejo de estos impulsos? A través de talleres con un material atractivo. O sea, por ejemplo, no podemos agobiar a los profesores que tengan una información y que tengan una capacidad de poner estos materiales en la sala de clase. Hay que entregárselos empaquetados. Por ejemplo, un tema, vamos a tocar la masturbación hoy día. Si el profesor se para delante de la sala de clase a querer hacer una especie de prédica sobre el tema, olvídate, está complicado. Mira, yo se lo digo de otra manera, por formación televisiva. Eso que hablo de contexto. Claro, tiene que tener sentido del espectáculo para que sea atractivo. Evidente, es bien burdo lo que le digo, pero eso significa materiales sofisticados, materiales interesantes, materiales donde hay una teatralización, por ejemplo, de 2 adolescentes en el tema de la masturbación, donde uno le dice al otro, oye, fíjate que tenemos pruebas, yo voy a ir al baño a hacerme una manflinfla, ¿sabéis? ¿Pero por qué, weón? Pero es que sabéis que eso me deja relajado. Tú le muestras ese video a los adolescentes y los haces conversar sobre el tema. Y incluso para todos los tipos de clases. Yo creo. Se me acaba el programa. Sebastián, ahí tienes la cámara 3, toda tuya, tienes 30 segundos para que aproveches la libertad de expresión. Bueno, a mí me gustaría decirle a los televidentes que revisen el libro, que lo conversen con sus familias, que lo miren. No es perfecto, pero sí hay un esfuerzo honesto de parte de un municipio de Chile de presentar información validada, revisada por expertos y que esperamos que les sirva en sus familias para generar una discusión con sus adolescentes. Doctor, ahí tiene 30 segundos para decir lo que usted quiera. He sido crítico a este libro no por razones morales, por razones científicas, en que creo que hay que educar en la sexualidad para que tengamos salud mental en la adultez. El Ministerio de Educación tiene que presionar para que los colegios tengan un curso de educación sexual. Y ojo, ustedes los padres no tienen plena conciencia de la importancia de este tema y por lo tanto no presionan en los establecimientos educacionales para que el colegio adquiera una buena formación en este tema, que va a depender mucho la calidad de la salud mental de sus hijos. Elena, ahí tiene la cámara del centro. Bueno, yo quisiera decir de que a los padres, a todos los actores sociales
que hay que abrirse al tema, basta. O sea, yo creo que la cultura escolar, los adolescentes, los niños, nos piden que esto se aborde, pero no un abordaje como ponerse a hablar de sexualidad, sino que un abordaje que parta del currículum. Esto es transversal, esto tiene que ser desde el lenguaje, desde todas las asignaturas y tiene que surgir también de los niños. Basta que la educación sexual sea heteronormativa dentro de las aulas y dentro de las instituciones escolares. ¿Ya? Mira, independiente de toda la discusión que hay acá, lo bueno es que hubo discusión. Exacto. Sí. Y fue una discusión, como decimos nosotros, una discusión abierta. Este es un tema país. Yo creo que hace algunos años habríamos hecho este mismo tema y habría sido un tema incómodo. Y un tema que lo habríamos eventualmente hablado, haciendo curvas, con mucho eufemismo, así que agradezco Pablo, hace la unos discusión. años yo hice una conferencia, me acuerdo, en el lugar donde fue mucha gente sobre este tema. Las señoras salían diciendo, este doctor complica tanto las cosas, esto está demasiado... De genereque. Exactamente, Así tienes que, toda la razón. Sebastián, muchas gracias por tener la voluntad de venir, porque yo sé que has estado en el centro de la polémica, pero la voluntad de venir y por supuesto usted, Elena, Gracias. por la visión que nos dio desde otra realidad. ¿Ve que estos son doctores los dos? Sí, son médicos. sí, ¿ya? Eso, pero mire, lo único que quiero decirle es que hay atisbos, por ejemplo, de tomar como una multidimensional la sexualidad, la educación en sexualidad, no solamente, como dije al inicio, una perspectiva biológica, médica. ¿Ya? Eso. Muchas gracias a todos, muchas gracias por habernos acompañado. Presentación de CNN Chile y Universidad Central.